Siguiendo con el contenido de legislación comercial, vamos a desarrollar hoy el contenido de contratos, el contenido de la unidad 4 que son los contratos. Para comenzar, hay que definir qué son los contratos, es decir, hay que conceptualizar qué son los contratos. Bueno, y un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o que transmite derechos y obligaciones a las partes que la suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Entonces los contratos, el contrato en sí viene a ser un acuerdo de voluntades que tiene por objetivo, que tiene como finalidad crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y los contratos, bueno, hablando un poquito de lo que es contratos, hay un artículo que les quería explicar con relación a los contratos. Ya que acá en la definición establece que, o en el concepto establece que viene a ser un acuerdo de voluntades que va a crear, va a transmitir derechos y obligaciones, hay que tener en cuenta una situación, lo que se llama la teoría de la lesión, que está contemplado en el artículo 671 del Código Civil paraguayo, y la cual dispone: si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con la que recibe el otro, explotando la necesidad, ligereza o la inexperiencia de este, podrá el lesionado dentro de los 2 años demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. La notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación salvo prueba en contrario. El demandado podrá evitar la nulidad ofreciendo esa modificación que será judicialmente establecida, tomando en cuenta las circunstancias al tiempo del contrato y de su modificación. Es decir, según lo que dispone este artículo del Código Civil es que si una de las partes, sabemos que en el contrato tenemos dos partes, ¿verdad? Y si una de las partes va a obtener una ventaja manifiestamente desproporcional a lo que el otro va a recibir, valiéndose o aprovechándose de la necesidad o de la inexperiencia de la otra parte, la persona o la parte que se considere lesionado puede solicitar la nulidad del contrato dentro de los 2 años o solicitar su modificación equitativa, es decir, si es que no quiere que se dé la nulidad del contrato, entonces va a tener que solicitar la modificación equitativa, es decir, que pueda recibir, ¿verdad?, lo que proporcionalmente le corresponde. Entonces, cuando una parte dice que si se nota que si hay una notable desproporción entre las prestaciones, se presume de que hubo explotación. Y dice que el demandado también puede evitar la nulidad del contrato ofreciendo la modificación equitativa, es decir, tanto el demandante como el demandado pueden dar esa solución para evitar la nulidad del contrato, es decir, esa modificación equitativa, ¿verdad? Vamos a decir como igualando, ¿verdad? O buscando la proporcionalidad entre las prestaciones. Bueno, con relación a los requisitos del contrato, el contrato para que sea válido tiene ciertos requisitos esenciales, los cuales necesariamente deben ser cumplidos o si no pueden ser objeto de nulidad. ¿Qué significa la nulidad? Es que se le va a privar a ese contrato de sus efectos normales. No va a poder dar o no va a poder dar ese efecto normal que tendría que haber dado. Bueno, y 3 son los requisitos esenciales del contrato. Primero está el consentimiento o el acuerdo de las partes. Ese es, como
un requisito esencial. Necesariamente el acuerdo se perfecciona por el consentimiento de las partes. Tiene que tener un objeto y la forma cuando fuere prescrita por la ley bajo pena de nulidad. Ya vamos a desgajar cada uno de los requisitos esenciales del contrato. ¿Qué es el consentimiento? Bueno, el consentimiento viene a ser esa exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. Bueno, para adquirir derechos y obligaciones. Entonces, es ese querer, ¿verdad? Hay un momento en el que ¿Y qué son los vicios del consentimiento? Bueno, para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido es necesario que se den ciertos requisitos. Y en general es necesario tener suficiente capacidad de hecho. Bueno, y se puede decir que no pueden prestar su consentimiento los menores de edad y los incapacitados. Nosotros estuvimos viendo ya con relación a la capacidad e incapacidad de las partes. Bueno, entonces los menores de 13 años, por ejemplo, son incapaces absolutamente de hecho, no pueden prestar su consentimiento, ni tampoco los incapacitados. Bueno, ahí viene los vicios. Bueno, el consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la influencia de alguno de los vicios, que son el dolo, error y la violencia. ¿Qué es el error? El error grave en la apreciación de los hechos de forma que sin que se hubiere producido ese error, no se hubiera producido el consentimiento. Es decir, hay una falsa noción de la situación. Entonces, y ese error tiene que haber sido, vamos a decir, vital como para que se produzca el consentimiento. También la violencia es otro vicio del consentimiento. Bueno, y ella es cuando se arranca el consentimiento mediante el empleo de la fuerza o la intimidación, ¿verdad? En la violencia se ejerce la fuerza irresistible que causa grave temor a una de las partes del contrato y así obtener el consentimiento. Entonces ese es otro vicio de la voluntad o del consentimiento. Y el dolo, cuando la contraparte ha inducido a error al otro contratante con el fin de arrancar el consentimiento. Es decir, en el error no hay una mala fe, sino que hay simplemente una falsa apreciación de los hechos, ¿verdad? Y esa falsa apreciación fue lo que hizo que se perfeccione el consentimiento. Bueno, sin embargo, el dolo ya es cuando se emplea un medio artificioso, un medio fraudulento o contrario a la buena fe, con el propósito de engañar a la otra parte para poder inducirlo a que preste su consentimiento. Entonces, en esos tres casos existen vicios del consentimiento y por lo tanto el consentimiento no es válido y el contrato puede ser anulado. El objeto del contrato tiene que ser lícito, posible, determinado y susceptible de apreciación pecuniaria. Lícito. El objeto de un contrato no puede estar prohibido por ley. Debe ser posible de ser realizado o de ser entregado o debe ser posible de cumplir. Así como también se debe determinar, es decir, se debe especificar o establecer cuál es el objeto del contrato. No se puede dejar a una condición, vamos a decir. Se tiene que desde un comienzo determinar, es decir, limitar. Esto es el objeto del contrato. Bueno, el objeto del contrato es la construcción de un edificio. Perfecto, es la construcción de ese edificio. No librar
a la imaginación, vamos a decir, ¿verdad? Se debe determinar o delimitar ya cuál es el objeto del contrato. Y también tiene que tener un valor pecuniario, es decir, tiene que tener un valor económico. Bueno, y la forma. La forma viene a ser un conjunto de prescripciones que la ley, o sea, de la ley respecto de las solemnidades que deben ser observadas al tiempo de la celebración de un contrato o de un acto jurídico, y actúa como instrumento de prueba. Bueno, la forma viene a ser, como dice acá, una serie de prescripciones que la ley establece, unas formas que la ley establece con que tiene que ser observadas para que se realice un acto jurídico o un contrato en este caso. Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, para contraer matrimonio, la ley dice que el matrimonio civil, ¿verdad?, debe contraerse bajo la presencia de un oficial del registro público y 2 testigos. Perfecto, de esa manera debe realizarse. Si no, el contrato del matrimonio o el matrimonio civil no es válido. Es decir, las formas son las prescripciones respecto de las cuales deben cumplirse. Son disposiciones que la ley establece que deben cumplirse los actos jurídicos para que sean válidos. Prueba del contrato. Bueno, con relación a la prueba del contrato o de los contratos, los contratos se van a aprobar de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales, si no tuvieran una forma prescrita por este código. Es decir, los contratos se van a aprobar por todos los medios de pruebas admitidos por ley. Prueba testifical, prueba fotográfica, prueba de filmaciones en general, ¿verdad? Si es que el código no establece para ciertos contratos ciertas formas específicas, como lo dispone este siguiente artículo, dice: los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no revistiesen la forma prescrita, a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley o que hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumento privado o cuando una de las partes hubiera recibido alguna prestación o se negara a cumplir el contrato. En este caso, son admisibles todos los medios de prueba. Perfecto. Entonces, los contratos deben ser llevados a cabo cuando la ley establece que deben ser llevados a cabo de una manera, como por ejemplo, lo que les dije, ¿verdad? El contrato, bueno, el acto o la constitución de una sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Debe hacerse por escritura pública. Perfecto. La constitución de una sociedad, para que se pruebe que existió la constitución de una sociedad, se debe hacer por escritura pública. Si no es a través de una escritura pública, bueno, ese acto o ese contrato no es válido. Entonces, la ley establece ciertos requisitos para la constitución de una sociedad, ya sea SRL, SA, etcétera, tiene que ser a través de escritura pública. Si no se hace de esa manera, entonces, lastimosamente, es como si fuera que no existe, no se constituyó la sociedad. Bueno, ¿cuáles son los efectos del contrato? Es decir, las consecuencias de la suscripción de los contratos. Bueno, las consecuencias jurídicas que producen para las partes es la de crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Bueno, hay vamos a decir, una frase en derecho que resume todo lo que son los efectos
del contrato para las partes. Bueno, o las consecuencias jurídicas de los contratos para las partes. Y dice así, el contrato es ley para las partes. La ley se cumple, ¿verdad? La ley dispone algo y se debe cumplir. Bueno, y el contrato, una vez que se suscribe un contrato, es como una ley para las partes. Esto significa que las partes deben cumplir o las partes deben ajustarse a las condiciones y a los efectos que estipularon en el contrato. Es decir, a las cláusulas a las cuales establecieron entre las partes. Entonces, de esa manera deben cumplir el contrato, deben ajustarse a lo que ellos mismos, a lo que las partes pautaron para suscribir el contrato. Entonces, ese es el efecto del contrato. Bueno, después tenemos clases de contratos. Tenemos diferentes tipos de contrato, de los cuales yo extraje los principales. El primero de ellos es la compra-venta. También es uno de los cuales el Código Civil se refiere primeramente, ¿verdad? Que es la compra-venta. Y el contrato de compra-venta tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa o un derecho patrimonial por un precio en dinero que debe pagar el comprador. Es decir, el contrato de compra-venta tiene por objeto la transferencia de la propiedad de un bien o de un patrimonio a cambio de un precio en dinero. Otro tipo de contrato es la permuta. Y acá se diferencia de la compraventa es que en la permuta las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de las cosas o de otro derecho patrimonial, es decir, el famoso trueque que nosotros llamamos, ¿verdad? El cambio de una cosa por otra. Sin embargo, en la compraventa hay una transferencia de un bien a cambio de un precio cierto en dinero. Bueno, otro tipo de contrato que está establecido en el Código Civil viene a ser el contrato de locación, que nosotros ya conocemos bastante este tipo de contratos. Bueno, y en el contrato de locación, lo que se tiene por objeto es la cesión del uso y goce de una cosa o de un derecho patrimonial por un precio cierto en dinero. El famoso contrato de alquiler que nosotros también le llamamos, ¿verdad? Entonces, en el contrato de locación, lo que tiene por objeto el contrato de locación es la cesión del uso y goce de una cosa o de un derecho patrimonial a cambio de un precio cierto en dinero, a diferencia del contrato de compra-venta, es que en la compra-venta se transfiere la propiedad del bien o del patrimonio. Sin embargo, en el contrato de locación, lo que se transfiere, o sea, lo que se cede, es el uso y goce de una cosa o de un derecho patrimonial a cambio también de un precio cierto en dinero. Y acá yo les puse, ¿verdad?, el concepto de locación. Hay locación de cosas cuando una persona, locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo a otra, la cual se le llama locatario, o se lo llama locatario, que a su vez se obliga a pagar un precio cierto en dinero. El contrato de leasing, lo que se escucha bastante también, no es común, pero últimamente por el intercambio, vamos a decir, por esa actividad comercial fluida que se da, ¿verdad? Se escucha bastante el contrato de leasing. Y el contrato de leasing viene a ser un contrato mediante el cual el arrendador
¿verdad? Traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato de una persona. Es decir, el contrato de leasing es un contrato con opción de compra, porque primeramente tiene por objeto dar o ceder el uso de un bien, ¿verdad? Y por un cierto tiempo. Y una vez terminado ese plazo, ese tiempo, el arrendatario, ¿verdad? El que está usando de la cosa ajena tiene la opción de comprar ese bien o devolver ese bien o renovar el contrato. En eso consiste el contrato de leasing. Y el contrato de mutuo. Bueno, el mutuo o préstamo de consumo, como se lo dice comúnmente, es un contrato en virtud del cual una persona, que es la prestamista o mutuante también se le llama, entrega a otra, que es el prestatario o mutuario, ¿verdad? Entrega dinero u otra cosa consumible para que se sirva de ella y lo devuelva después otro tanto del mismo género y cantidad. Es decir, el mutuo es un préstamo de consumo en virtud del cual se le entrega a la otra parte un bien, ¿verdad? O una cosa consumible para que al término del contrato el mutuario, ¿verdad? El que está, vamos a decir, prestando el bien, ¿verdad? Lo devuelva, lo consuma para posteriormente devolverlo en misma cantidad y género. Es decir, así vamos a poner bien claro esto. Viene a ser cuando se presta dinero, ¿verdad? El préstamo de dinero, por ejemplo. El dinero, una vez que uno presta, uno lo consume. Vamos a prestar 1.000.000 de guaraníes del banco. Bueno, eso 1.000.000 de guaraníes yo voy a consumir, yo voy a utilizar todo, voy a gastar todo. Pero posteriormente tengo que devolver 1.000.000 de guaraníes otra vez y un poquito más, ¿verdad? Con sus intereses. Bueno, pero tengo que volver a dar o tengo que devolver en misma cantidad y género. Presté dinero, tengo que devolver dinero, no ese mismo, sino que esa cantidad, ¿verdad? O vamos a suponer que me prestaron, qué sé yo, 1 kilo de arroz y yo voy a consumir ese arroz. Posteriormente yo tengo que volver a dar 1 kilo de arroz. Es decir, cantidad y género igual. No voy a devolver el kilo de arroz que me prestaron, ese mismo kilo de arroz que me prestaron, porque me prestaron para que yo pueda consumir. Y si lo consumí, no voy a devolver ese mismo arroz, sino que 1 kilo de arroz, ¿verdad? 1 kilo de arroz, es decir, género, arroz, cantidad, 1 kilo. A eso se refiere el mutuo. Bueno, entonces, por hoy dejamos hasta acá la clase, ¿verdad? Estuvimos haciendo una breve síntesis, ¿verdad? Estuvimos desarrollando el contenido de contratos. ¿Qué son los contratos? ¿Cuáles son las consecuencias de los contratos? Hay que tener en cuenta que los contratos tienen efectos y las cuales deben ser cumplidos. Es decir, acá tenemos el efecto del contrato que nosotros
dijimos, ¿verdad? Que el contrato es ley para las partes, es decir, que las partes deben cumplir el contrato en las condiciones y los efectos con que se estipuló al inicio. Y que para que el contrato sea válido, deben cumplirse ciertos requisitos o deben reunirse ciertos requisitos esenciales, como ser el consentimiento, el objeto y la forma. El consentimiento que debe ser válido, es decir, no debe estar viciado, no debe contener, no debe prestarse bajo la influencia de engaño, error o de violencia. El objeto del contrato debe ser lícito, debe estar determinado y debe ser posible de cumplimiento. La forma, es decir, cuando la ley establece cierta forma o ciertas formalidades para que se lleve a cabo un contrato, deben realizarse de esa manera, o si no, la ley va a sancionarlo con la nulidad, es decir, le va a privar de que surta sus efectos normales, ¿verdad? Bueno, y que hay diferencias entre los tipos de contratos, por ejemplo, compra-venta y contrato de locación. Siempre ambos contratos se realizan a cambio de un precio cierto en dinero. La diferencia entre la compra-venta y la locación es que en la compra-venta lo que hay es la transferencia de la propiedad de la cosa, sin embargo, o del bien. Sin embargo, en la locación nada más hay una cesión para el uso y goce de la cosa o del derecho patrimonial a cambio de dinero, ¿verdad? Y el contrato de leasing es nada más que un contrato con opción de compra, es decir, cuando hay un arrendador, ¿verdad? El que alquila es el propietario. Cuando hay un propietario que es el arrendador, ¿verdad? Traspasa o da el derecho de usar a otra parte que es el inquilino, vamos a decir, ¿verdad? Un arrendatario, a cambio de rentas, ¿verdad? A cambio de dinero, de un canon, ¿verdad? Durante un plazo determinado. Al término de ese plazo, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien que estaba arrendando pagando un precio, o devolverlo, o renovar el contrato con esa persona. Entonces, el contrato de leasing es nada más que un contrato con opción de compra. Y el mutuo, que es lo que generalmente es conocido como un préstamo de consumo, porque tiene por objeto, ¿verdad?, la entrega de una cosa consumible. Es decir, el prestatario obtiene, ¿verdad?, una cosa consumible, lo consume, pero tiene la obligación de devolver después la cosa, ¿verdad?, en el mismo género y en la misma cantidad. Bueno, entonces con eso damos por terminado doy por terminado el contenido de hoy, y vamos a seguir mañana. Buenas noches.